Buenos días, nosotros somos el equipo número 6 y nuestro tema de exposición es lo que dicen las comunicaciones guiadas, cableado transatlántico y cableado terrestre. Introducción. La creciente integración de computadoras y comunicaciones en un solo sistema ha llevado al desarrollo de una industria computacional que apenas tiene 2 décadas de antigüedad. La comunicación es la transferencia de información de un lugar a otro, mientras que es un patrón físico, la cual se le asigna un patrón que debe ser único, distinto y capaz de ser enviado por un transmisor y entendido por un receptor. El medio de transmisión consiste en elementos que conectan físicamente las estaciones de trabajo al servidor y los recursos de la red. Algunos sistemas de telecomunicaciones utilizan la propagación de ondas en el espacio libre. Sin embargo, también se pueden transmitir información mediante confinamientos de ondas en cables o guías. El nombre de guía de onda se utiliza para designar los tubos de un material conductor de sección rectangular, circular, elíptica, en las cuales la dirección de energía electromagnética debe ser principalmente conducida a lo largo de una guía limitada en fronteras. La guía está diseñada fundamentalmente para operar un solo modo de propagación con el ancho de banda requerido, atenuando los demás modos de orden superior. En otras palabras, quiere decir que transmite óptimamente la frecuencia portadora por la cual se han seleccionado guías con respectivos anchos de banda de transmisión. Se considera conectar equipos de cómputo y comunicaciones en un sitio central en el cual pueda ser administrado y enlazar centros de comunicaciones dispersos en un área geográfica. La instalación de cableado estructurado debe respetar normas de construcción internacionales exigentes para datos y voz eléctricos tanto polarizadas como de servicios generales. Antecedentes. En los primeros años, uno de los primeros medios de comunicación que utilizó el hombre primitivo fueron las señales de humo, espejos, banderolas, etc. A principios de la década de los 80, cuando las computadoras se comenzaron a enlazar a fin de intercambiar información, se usaron muchos modelos de cableado diferentes. Algunas compañías construyeron sus sistemas basados en el cable coaxial, otros el bicoaxial y otros trabajaron con otro tipo de cables mejores. Con esos cables tenían que seguirse ciertos parámetros. A fin de hacer funcionar el sistema, se tenían que usar cierto tipo de conectores. Se tuvieron que establecer longitudes máximos de tendido y fueron necesarias topologías particulares. A través de la definición de cada aspecto de sus sistemas, los fabricantes encerraban a los consumidores dentro de sistemas, que eran propiedad privada de cada quien. El sistema de un fabricante no trabajaba con el de otro, ni utilizaba cualquier otro tipo de cable. Si un consumidor decidía cambiar sistema, no solo necesitaba comprar nueva electrónica y programación, sino que también necesitaba cambiar el cableado. Localizar fallas en sistemas, los privados eran muy difícil y tardado, comparado con actuales sistemas de cableado, que era estructurado. Un problema en cualquier estación de trabajo podía traer la caída del sistema completo, sin dejar indicio al administrador de la red, de donde pudo haber ocurrido el problema. Los sistemas de cableado de lugares utilizados para servicios de telecomunicaciones han experimentado una constante evolución con el correr de los años. Los sistemas de cableado para teléfonos fueron en una oportunidad específica instalados por las compañías de teléfonos, mientras que el cableado para datos estaba determinado por los proveedores del equipo de computación. Después de la división de la compañía AT&T y T en los Estados Unidos, se hicieron intentos para simplificar el cableado mediante la introducción de un enfoque más universal. A pesar de estos sistemas ayudaron a definir las pautas relacionadas con el cableado, no fue sino hasta la publicación de la norma. En el contexto de la telecomunicación actual, la mayor parte de los medios guiados por los cables de distintos materiales como el cobre, en la red telegráfica se usan cables sin cubierta metálica, suspendidos a través en postes. Este tipo de cables estaban expuestos a interferencias
y a cortocircuitos, pero considerado la baja velocidad del telégrafo, funcionaron convenientemente para la baja velocidad del telégrafo y recubrieron con aislamientos generalmente de plástico. El más común era el cable telefónico compuesto de 2 hilos de cobre paralelos, aunque actualmente se usa el cable trenzado, el cual es más resistente a las interferencias electromagnéticas. Con la expansión de las telecomunicaciones, fue necesario extender cables para interconectar los distintos continentes, por lo que se instalaron cables submarinos. Marco teórico. Bueno, una guía de onda es cualquier estructura física que guía ondas electromagnéticas. Su medio dieléctrico de propagación está limitado por un material conductor, ya sea microondas o radiofrecuencia, o también puede ser otro eléctrico como frecuencias ópticas. La primera guía de onda fue propuesta por Joseph John Thomson en 1893 y experimentalmente verificada por O. J. Lodge en 1894. Más que nada, la guía de onda es un medio de comunicación muy usado, el cual opera en el rango de las frecuencias comúnmente llamadas como microondas. Su construcción es de material metálico, por lo que no se puede decir que sea un cable. El ancho de banda es extremadamente grande y es usada principalmente cuando se requiere bajas pérdidas en la señal bajo condiciones de muy alta potencia, como el caso de una antena de microondas de receptor a transmisor. Una guía de onda es un tubo conductor hueco. Generalmente es de sección transversal rectangular, circular o elíptica. Las dimensiones de su sección se seleccionan de tal forma que las ondas electromagnéticas se propagan dentro del interior de la guía. Cabe recordar que las ondas electromagnéticas no necesitan un material para propagarse, ya que en esto actúan lo que son las paredes, sino las conductoras de esta señal. Por lo tanto, reflejan energía electromagnética de la superficie. La transmisión de señales por guías de onda reduce la disipación de energía. Es por ello que se utilizan las frecuencias denominadas de microondas con el mismo propósito que las líneas de transmisión en frecuencias bajas, ya que se presentan poca atenuación para el manejo de señales de alta frecuencia. Bueno, algunos tipos de guías de onda son la guía de onda rectangular, la guía de onda de haz, la guía de onda tapicada, guía de onda canalada o en V o en H, guía de onda de carga periódica y la guía de onda dieléctrica. Bueno, el cableado transatlántico. Hoy en día vivimos en un mundo interconectado en el que las comunicaciones se dan por hecho. Desde tiempos anteriores, desde que se creó el código Morse y fue un lenguaje internacional, se dio la idea de comunicar a América y Europa a través de un cable submarino, y este fue un objetivo prioritario. En 1854, Cyrus Field, Samuel Morse y otros formaron una compañía para promover la idea de un cable oceánico entre Terranova e Irlanda. Los gobiernos norteamericano y británico proporcionaron barcos para poder hacer este hecho. El cable con aislamiento y una cubierta exterior de hilos de acero fue fabricado en Londres. Y bueno, 2.500 millas de él fueron cargadas a partes iguales entre los dos barcos. Acompañados por las fragatas Leopard y Cyclops, los barcos llegaron en la primera semana de agosto al puerto irlandés de Valentia. Las operaciones fueron llevadas a cabo en 1857, pero hubo un fracaso ya que el cable falló. Sin embargo, en julio de ese mismo año, Cyrus Field tuvo que usar su persuasión para que la idea fuera de nuevo a cuenta implementada. El 5 de agosto el Niágara varó un extremo del cable en Trinidad y Terranova y el Agamenón alcanzó Valentia una hora más tarde. Tan pronto como las conexiones a las líneas terrestres fueron realizadas, el primer mensaje fue enviado entre las direcciones de las compañías de Londres y Nueva York. 2 semanas duraron las celebraciones. Sin embargo, el cable empezó a fallar. En 1864, Cyrus Field tuvo un golpe de suerte. 2 ricos inversores británicos pusieron el capital y fue puesto a su disposición el Gran Eastern, también conocido como la maravilla de los mares. Las 2.600 millas de cable podían ser tendidas en una línea continua desde Irlanda hasta Terranova, y en medio de grandes dificultades, y después de 12 años desde que se implementó la idea, por fin se culminó con un triunfo al lograr que 2 cables se lograran comunicar por medio del Océano Atlántico.
Este éxito llevó a que la expansión de la telegrafía submarina fuera más grande. En 1869, el Gran Eastern tendió 3.000 millas de línea entre Francia y Saint-Pierre en la isla francesa de la costa de Terranova, y en 1873-74 dos más entre Valentia y Herscons. Poco a poco los cables fueron alcanzando mayor expansión y fueron una línea más que nada más muy fuerte para que las comunicaciones se fueran dando. Después de en los años 20, después de la guerra mundial, se aceleró el desarrollo de nuevas tecnologías y dieron fin a la vieja tecnología del cable. Poco después se implementaron cables submarinos que fueron el Transatlantic 1 y después fueron el Transatlantic 2, que comunicaban más a lo que viene siendo Europa y América. Aunque los satélites de comunicaciones cubren una parte de la demanda de transmisión, especialmente para televisión e internet, los cables submarinos de fibra óptica siguen siendo la base de la red mundial de las telecomunicaciones. El cableado terrestre. Desde tiempos muy remotos el hombre ha decidido comunicarse sobre los continentes. Para esto van a utilizar lo que es el telégrafo y el teléfono, que fueron los primeros aparatos con el cual se comunicaban. El cableado terrestre está constituido por un cable que se encarga de la conducción de las señales de un extremo a otro. Sus principales características son el tipo de conductor, la velocidad máxima de transmisión, distancias máximas entre repetidores y la velocidad de transmisión de la distancia entre las terminales. Existen algunos tipos de cables como el par prensado, el cable coaxial y la fibra óptica. Enseguida hablaremos un poco de la fibra óptica. Es un medio de transmisión empleado habitualmente en redes de datos, consistente en un hilo muy fino de material transparente de vidrio o materiales plásticos, por lo que se envían pulsos de luz que representan los datos a transmitir. Las fibras se utilizan ampliamente en telecomunicaciones, permiten enviar gran cantidad de datos a gran distancia, con velocidades similares a las de radio y superiores a las de cable convencional. Hoy en día son el medio de transmisión por excelencia, al ser inmune a las interferencias electromagnéticas, y se utilizan para redes locales donde se necesita aprovechar las ventajas de la fibra óptica sobre otros medios de transmisión. Algunas características de la fibra óptica es que tienen cobertura resistente, uso dual, ya que puede ser interior y exterior, tiene mayor protección en lugares húmedos y tiene un empaquetado de alta densidad. Su funcionamiento se basa en transmitir por el núcleo de la fibra de un haz de luz, tal que no atraviese el revestimiento, sino que se refleje y se siga propagando. Esto consigue si el índice de refracción del núcleo es mayor al índice de refracción del revestimiento y también si el ángulo de incidencia es superior al ángulo límite. Las guías de onda son muy adecuadas para transmitir señales debido a su baja pérdida. Por ello se usan en microondas, a pesar de su ancho de banda limitado y volumen mayor que el de líneas impresas o coaxiales para la misma frecuencia. También se realizan distintos dispositivos en guías de onda, como acopladores direccionales, filtros, circuladores y otros. Su construcción es de material metálico, por lo que no se puede decir que sea un cable. Las aplicaciones típicas de este medio es en las centrales telefónicas para bajar y subir señales provenientes de antenas de satélite o estaciones terrenas de microondas. No todas las guías de onda son duras, también existen guías de onda más flexibles. Existe un tipo de guía de onda que fabrica una compañía que se llama Andrew, y a este tipo de guía de onda flexible se le conoce como Heliax. Actualmente son especialmente importantes y lo serán más en el futuro, ya que las guías de ondas dieléctricas van trabajando a frecuencias de la luz visible e infrarroja, habitualmente llamadas útiles para transportar información de banda ancha, sustituyendo los cables coaxiales y enlaces de microondas en las redes telefónicas y en general a las redes de datos. Cableado transatlántico. Hoy en día tenemos la posibilidad de acceder a gran cantidad de información que se encuentra alojada en centros de datos dispersos por países en todo el mundo. Sin embargo, a pesar de las distancias, podemos acceder a la información de manera casi instantánea y utilizar aplicaciones en tiempo real, como por ejemplo las videoconferencias o las llamadas a través de VoIP. Aproximadamente el 90% del tráfico de Internet circula a través de cables submarinos que unen los 5 continentes. Los cables submarinos son auténticas autopistas que nos permiten cursar comunicaciones internacionales.
Actualmente, un buen número de cables submarinos recorren los fondos del mar, uniendo distintos países en un gran red troncal basada en enlaces de fibra óptica. Cableado terrestre. Es también conocida como fibra óptica. Hoy en día la fibra óptica se utiliza como portadora de información. En poco más de 10 años, la fibra óptica se ha convertido en una de las tecnologías más avanzadas que se utilizan como medio de transmisión de información. Este novedoso material vino a revolucionar los procesos de las telecomunicaciones en todos los sentidos. La fibra óptica es usada por muchas compañías de telecomunicaciones para transmitir señales telefónicas, comunicación vía internet y señales de televisión por cable. Debido a su inferior atenuación e interferencia, la fibra óptica tiene grandes ventajas sobre el cable de cobre. Desde 1990, cuando los sistemas de amplificación óptica se volvieron comerciales, la industria de telecomunicaciones ha establecido una amplia red de comunicación interurbana y transoceánica de esta fibra. En 2002 se terminó una red intercontinental de 250.000 kilómetros de comunicaciones por cable submarino, con una capacidad de 2.56 terabytes por segundo. Y aunque las capacidades específicas de una red son información privilegiada, los informes de telecomunicaciones indican que la capacidad de redes se ha incrementado ampliamente desde ese año. Bueno, como conclusión tenemos que hoy en día las comunicaciones guiadas son de gran importancia ya que permiten la comunicación a nivel internacional. Por ejemplo, las guías de onda nos permiten que la señal que se transmite no sea interrumpida y esta no se salga, por así que de un fuera del lugar. Lo que dicen las comunicaciones transatlánticas, bueno, desde que se implementaron han sido importantes para la historia, porque gracias a ellas, como decía el texto, podemos comunicarnos por vía internet y hacer muchas cosas más. Y sobre el cableado terrestre, bueno, es muy importante ya que hoy en día se está utilizando la fibra óptica y nos ha ayudado mucho al beneficio para que las comunicaciones puedan servirnos hacia la humanidad y podamos lograr tener un mejor desarrollo entre la sociedad y gracias.